Buenos días, disculpen las demoras. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos, agradecerles una vez más, pedirles que nos confirmen si nos están escuchando, si nos están viendo. Me acompañan Erika Palacio, que es asesora legal del programa Envión, y Ricardo Batalla, que es el profesor del aula virtual, que es quien propició también conjuntamente con Punto Digital y el Ministerio de Modernización de la Nación este encuentro. Pedimos disculpas si no estamos acostumbrados por ahí a este ámbito de poder interactuar con ustedes, que nos parece maravilloso como para... y estamos planificando un ciclo de charlas con diferentes temáticas y donde ustedes puedan conectarse con nosotros. Hay una línea de chat que por hoy va a ser mi WhatsApp. Habilitamos un WhatsApp. En la próxima, los que están participando de las distintas cohortes del aula van a poder chatear a través de las aulas y de las distintas cohortes, y prometemos perfeccionarlo para el resto de las videoconferencias. La verdad que le agradezco a la Subsecretaría de País Digital y Desarrollo, especialmente a Laura Borsato y todo su equipo, que con mucho compromiso con nuestro programa nos propician estos lugares para que nosotros podamos conectarnos. En principio, contarles cómo surge la idea de hoy de poder hablar sobre este tema tan importante que son los nuevos derechos. No son tan nuevos, en realidad son del año 2015, o sea, ya desde agosto del 2015 que el nuevo Código Civil y Comercial está en ejecución dentro del país. El código trajo a todos nuestros adolescentes algo muy distintos derechos y distintas mayorías que si bien antes estaban y se podían interpretar dentro de lo que es la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, el sistema y el paradigma ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. Esta videoconferencia, cuando yo decía que es para los equipos de Envión, es porque se dio especialmente por nuestras visitas a territorio y por poder observar distintas dudas y algún desconocimiento generalizado respecto de los derechos que tienen los adolescentes, en este caso del programa Envión o cualquier adolescente del país, en poder acceder a distintos derechos. Derechos de acceso a la salud, derecho de acceso a la justicia, derecho como padres adolescentes. Específicamente vamos a tratar estas problemáticas y lo que hace a las sedes de Envión, a lo que se nos puede presentar las sedes de Envión. Van a poder ir realizando preguntas. El WhatsApp es 11 65 94 94 94 y vamos a estar respondiendo las preguntas a medida que ustedes puedan ir participando. A los que lo puedan agregar, yo les voy a dar un minuto, los van a saludar Erika y Ricardo, y vamos a comenzar ya con la charla y el power. La realidad es que no me gustan las videoconferencias que son tal vez magistrales, sino que prefiero porque podamos interactuar y que podamos hablar. La verdad que esta posibilidad que nos ofrece hoy el Ministerio de Modernización y Punto Digital, de poder conectarme con ustedes, de poder hablar con ustedes, de poder ver cuáles son las distintas realidades y de poder llegar de una manera más rápida a las distintas dudas que uno ve en el territorio en general por las distintas visitas y las distintas problemáticas que van surgiendo, inclusive poder discutir otros temas como es el suicidio adolescente, como es el embarazo adolescente, los derechos que tienen los chicos en cuanto a salud sexual y reproductiva, y distintos temas que vamos a ir tocando una vez por mes, de acá, si Dios quiere, hasta que podamos ir completando todos los módulos. Bueno, les dejo el espacio mientras que preparo el power para que ustedes vayan incorporándose al WhatsApp y que los puedan saludar Erika y Ricardo. Hola, buenos días. Yo soy Erika Palacio. Muchos de ustedes ya me conocen, otros todavía no tuvimos la oportunidad. También en principio quería agradecer a Punto Digital, al Ministerio de Modernización, por darnos esta oportunidad de comunicarnos y de poder interactuar de una manera tan sencilla. Esta idea surgió de Viviana, como siempre, después de hacer unas cuantas visitas en territorio y en muchos de los lugares
nos comentaban los inconvenientes que tenían a veces los chicos que llegaban con alguna lesión, con algún accidente, con algún problema de salud y no eran atendidos en los hospitales del pueblo o no tenían el acceso a poder atenderse. Y el desconocimiento de muchos de nosotros que trabajamos en este sector, que no podíamos hacer valer los derechos de los chicos. Es por eso que surgió la idea de dar estas charlas en las que vamos a tratar un poquito de ponernos al tanto de todos estos derechos que tienen los chicos, los adolescentes, hoy por hoy en el nuevo código y que bueno, son sujetos de derecho y que sus capacidades tienen que ser atendidas. Le vamos a contar estas cosas. Bueno, espero que sirva y esperamos las preguntas de ustedes y la interacción. Hola a todos, bueno, mi nombre es Ricardo Batalla. Bueno, estoy como asesor acá con Viviana en el equipo Envión. Bueno, la mayoría creo que me conoce a través de las aulas virtuales. La idea es ir profundizando sobre estos temas, la educación, todo lo referente a la parte de adolescentes con problemas de vulnerabilidad. Bueno, estamos totalmente convencidos de que esto ayuda a todos los chicos que lo precisan, chicos y chicas, y bueno, más que nada es tratar de empezar a utilizar esta herramienta que nos facilitó el Ministerio de Modernización para poder llegar a todos, digamos, desde un mensaje hasta la parte coloquial y lo que se puede utilizar para ayudar a los chicos. Bien, bueno, comenzamos. Vamos a poner el Power en pantalla. Así comenzamos a hablar. Bueno, como les decía hoy, estos son los derechos. Hace muy poquito tiempo, la semana pasada, pude participar en una conferencia que brindó UNICEF en cuanto a los derechos de los adolescentes. Yo cuando les comentaba hoy que vamos a ver puntualmente los derechos, los nuevos derechos que son brindados por el nuevo Código Civil y Comercial, en parte abarca de manera transversal estos derechos que fueron presentados por UNICEF, que los pueden bajar a través de una página. Es un librito, es un manual que se puede bajar a través de una página, que en la última placa tenemos algunos links de interés cuando terminemos de hablar, donde se pueden bajar este tipo de, bueno, estos derechos y cuáles son los datos estadísticos que ha recabado UNICEF junto con el CIPEC y otras organizaciones. El adolescente, bueno, cuando hablamos de adolescente, cuando hablamos de adolescente hablamos de un niño no tan niño que tenemos que acompañar como responsables en su proceso hacia la adultez. El código en estos tipos de conceptos ha cambiado mucho el paradigma. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos podemos ver los distintos derechos que pueden acceder, que es de inclusión social, salud, a la justicia, la protección frente a la violencia, protección frente al trabajo infantil, a la participación, ese concepto tan importante en los adolescentes y jóvenes hoy, a la salud y a la sexual y reproductiva, que ahora más adelante vamos a ver los derechos que puede brindar este código y los distintos protocolos que existen en las páginas de los ministerios de salud, tanto de nación como de provincia, y el derecho a la educación. Hoy puntualmente, les vuelvo a repetir, vamos a ver lo que el nuevo código dice sobre este tipo de derechos. O sea, no vamos a hablar puntualmente de cada uno de estos derechos, que sí lo van a poder bajar desde la página de UNICEF. Se llama Para cada adolescente una oportunidad. Es un informe recién hecho y lanzado la semana pasada por UNICEF. La idea de esta videoconferencia es que ustedes puedan hacerse, a ver, no quiero que sea una charla magistral, sino que sea una cuestión más ejecutiva y operativa, y que ustedes puedan
conocer los derechos que nos da el Código Civil para poder hacerlos valer frente a las distintas instituciones, llámese salud, llámese justicia o cualquier tipo de derecho a los que pueden acceder como personas los adolescentes y los jóvenes, porque sí hoy son tomados como personas, antes por ahí estaba más cosificada la cuestión. Hoy ya hablamos de un concepto no solamente del marco jurídico de los adolescentes, sino que hablamos más de un concepto ya biológico, psicológico y sociológico de la adolescencia, y tomados como sujetos de derechos. Pasamos. El marco legal argentino, o sea, tenemos la ley nacional, que es la ley 26.061, y la provincial, que es la que nos corresponde a nosotros, que es la 13.298. Estas leyes vinieron de la mano de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que es un convenio internacional que ha sido reconocido y se le ha dado jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional del año 94, en el artículo 75, inciso 22, donde en la reforma constitucional se decide darle jerarquía constitucional a determinados tratados internacionales, sobre todo derechos humanos. ¿Por qué recalco esto? Porque la Convención vino a cambiar un paradigma que tenía nuestro viejo Código de Vélez-Sarsfield. A ver, también les pido, como oyentes, la charla no es dirigida hacia abogados, y vamos a tratar con la doctora Palacio como saben, somos las dos abogadas, y la intención cuando preparamos el Power no fue de hablar un marco jurídico, y por ahí si yo doy esta misma charla frente a abogados, es distinto por ahí, inclusive el léxico que se puede utilizar con palabras más técnicas del derecho o de otras cuestiones que hacen a poder abordar los distintos artículos y de interpretación inclusive de los distintos artículos. Por eso vamos a hablarlo ya desde un lado más sociológico y más orientado hacia las políticas sociales, para que ustedes como distintas profesiones que tenemos en Envión, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos, abogados y abogadas también, puedan, para que esto se transforme en más operativo y para que ustedes puedan darles herramientas a los chicos para que los chicos sepan cuándo y dónde y cómo deben ser atendidos y qué derechos tienen para hacerlos valer frente a distintas barreras que se nos van presentando en la sociedad habitualmente y desgraciadamente. Tratamos de que sea una charla más entre casa, ¿no? Que tratamos de que sea una charla más de entre casa, con un vocabulario que podamos entender todos y que sea fácil y que nos enseñe a cómo actuar en lo diario, en las circunstancias que nos pasan diariamente. Exacto, es una charla más envión para todos los trabajadores que están en cada uno de los centros, y que por eso anímense a preguntar, no tengan miedo de que la pregunta no tenga que ver con el derecho, porque la realidad es que no es una conferencia dictada para abogados donde sí hablaríamos de distintas interpretaciones, inclusive jurisprudenciales, y distintas cuestiones que, como saben, los abogados siempre tratan de interpretar de una mirada o de otra mirada cada uno de los artículos y las distintas reglamentaciones. Luego de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, viene el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Como saben, o no, en principio teníamos el Código de Vélez-Sarsfield, donde hablaba o trataba al niño, a la niña y al adolescente más como un objeto, como una cosificación, que se hablaba de la cosificación del menor. La Convención de Derechos del Niño viene a traer y viene a cambiar el paradigma de cómo nosotros vemos y qué mirada tenemos sobre los adolescentes. Y el nuevo Código Civil y Comercial, más allá de que ya la Constitución, en la reforma del 94, incorpora la Convención dentro de la legislación argentina, el nuevo Código Civil y Comercial lo viene a poner en palabras en un artículo y viene a modificar más de 100 años de paradigma en cuanto a la mirada que teníamos nosotros y en cuanto al abordaje de cómo se trabaja con los niños, niñas y adolescentes y con los jóvenes inclusive, cumplida la mayoría de edad. Más allá de que también se han cambiado distintas cuestiones cuando hacen referencias a las edades, o sea, el Código de Vélez tenía diferenciación de género, inclusive con las edades,
Bueno, en algunas otras legislaciones un padre puede decidir hasta el deceso del hijo, o sea, menor, a tal punto, y se los menciono el caso extremo para que vean cuál es el grado de cosificación que se veía antes en con niño, niña y adolescente. Pasamos. Bueno, acá está un poquito lo que yo les comentaba recién, que es la cosificación del menor a pasar a ser sujeto de derecho, que tiene mucha, o sea, la diferencia es abismal. Ser sujeto de derecho es ser parte, ser persona, es ser ciudadano, es ser que su palabra sea tenida en cuenta. Acá trae algo muy especial lo que fue la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes. A partir de ahora le voy a llamar la Convención, para que no repetir tantas veces niños, niñas y adolescentes. La Convención ya trae de importante y de cambio de paradigma lo que es ser oído, el derecho a ser escuchado y el derecho a ser oído, que esto está contemplado en el artículo 12 de la Convención, y donde ahí en principio cualquier joven o adolescente tiene el derecho a ser escuchado ante cualquier autoridad, llámese fiscalía, llámese juzgado, llámese cualquier institución donde ellos tienen injerencia. Lo que no traía la Convención era la edad a partir de la cual un niño pasa a ser adolescente. La edad, sí, pásala por favor. Ahí hablamos. Según el Código Civil, no me hagas lo mismo que a Mariana, por favor. Según el Código Civil, adolescente es la persona menor de edad que cumplió 13 años. Ahí empezó lo primero que se pone en la historia argentina, se pone una edad para el adolescente. El adolescente es adolescente a partir de los 13 años. Eso es lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial. A diferencia de la Convención, que si bien le había dado derechos a ser escuchado, derechos a contemplarse, dividió lo que es la niñez de la adolescencia en distintos temas de abordaje, en distintos temas de paradigma, en distintos temas de pensamiento, y a diferencia de lo que decía el Código Civil, que el Código Civil de Vélez Arfiel lo dividía en menores de 0 a 7 años, de 7 a 14, otro tipo de menores impúberes y ya un menor, otro tipo de menor a partir de los 14 hasta los 21 años, y hacía una especie de mejunje ahí el Código Civil y de Vélez Arfiel, donde ya tampoco se adaptaba a la realidad. Entonces, el sistema que trae la Convención era hablar de según la madurez del niño y el adolescente iba a ser tenida en cuenta su palabra o no, que no es vinculante. Cuando digo vinculante ahí me voy a una palabra técnica de lo que refiere el derecho, que es, cuando es vinculante para un juez, o sea, es obligatorio para un juez. En este caso, cuando el adolescente está frente a un juez expresando su palabra, el juez puede tomarla o no para su sentencia, pero sí tiene el derecho en principio de ser escuchado y de ser tenida en cuenta su palabra especialmente. Menor, sí. Sí, quería decir que leer un pequeño texto donde la convención, la que estaba nombrando Viviana, sobre los derechos del niño, fue ratificada por la Argentina en el año 90. Y hay una definición de niño, lo define como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Digamos, algunas excepciones por las cuales se les puede dar las atribuciones de mayoría de edad antes de los 18 años. La Convención continúa diciendo, en consecuencia, los adolescentes de hasta 18 años de edad son titulares de todos los derechos consagrados en la Convención. Tienen derecho a medidas especiales de protección y, en consonancia con la evolución de sus facultades, pueden ejercer progresivamente sus derechos. Todo esto que estaba hablando Viviana, de que a medida de que van avanzando en edad, si bien siguen siendo adolescentes y no cumplen la mayoría de edad, los derechos que van adquiriendo son progresivos a medida que sus facultades también van cambiando. Ese es el sistema de las capacidades progresivas, que ahora lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ahí entonces hay una distinción muy importante que esto por eso lo remarcamos en una plaquita para que quede claro. La persona es un niño de los 0 a los 12 años. Cumplidos los 13 años es adolescente hasta los 18 años. Y de los 18 años en adelante es mayor de edad.
Estos son cambios trascendentales del Código Civil y Comercial. Y los menores, para atrás, yo te aviso. Niños y niñas de 0 a 13 años, que es como decíamos hoy. ¿Por qué recalco esto? Porque en una oportunidad antes el código, porque yo voy a recalcar algunas cuestiones del código viejo, porque es lo que sigue predominando dentro de las cabezas de muchas de las personas que están a cargo de algunos lugares. Sobre todo los profesionales que no se actualizan y los profesionales que no conocen los nuevos derechos. Entonces, esto es muy importante que todos aprendamos quién es mayor de edad, quién no, y sobre todo nosotros y ustedes que están a cargo de las sedes de envión de los chicos y de tratar las distintas problemáticas que se van presentando. Entonces, en un momento inclusive de la edad del matrimonio, que ahora vamos a hablar, de la emancipación, o sea, todo eso fue cambiando con el nuevo Código Civil y parece mentira, pero después de 2 años todavía no se conocen los derechos. Por eso me pareció sumamente interesante e importante que ustedes sí los conozcan, que tienen a cargo para mí 50.000 chicos en la provincia. Seguimos. Lo que les comentaba Erika es el sistema de las capacidades progresivas. Este es el sistema que hoy brinda el Código Civil y Comercial. Como bien dice ahí, es una evolución de facultades. A medida que el adolescente madura, va construyendo su propia capacidad progresiva. Ahí es cuando hablamos de lo concreto. O sea, de cada adolescente en concreto. Tengan en cuenta que la palabra, más allá de poder garantizar el acceso y la oportunidad de los chicos a los diferentes derechos a los que tienen del Estado y demás obligación a que puedan acceder, tengan en cuenta que cuando estamos frente a un juez y queremos hacer valer los derechos porque alguna institución o en algún lugar ha sido denegado, es muy importante saber que se va a tener en cuenta esto, que es muy concreto, que ya lo venía, ya lo impuso la Convención de los Derechos del Niño, que es que va construyendo su propia capacidad progresiva, o sea que las capacidades son distintas en cada adolescente. Incrementa los márgenes de capacidad a medida que el niño va madurando. O sea, esto cuando hablamos de esto es autonomía de la voluntad, o sea, la independencia que va adquiriendo el adolescente a medida que va creciendo, que va transitando su etapa y su proceso hacia la adultez. Ahí dice, va ampliando sus bordes de discernimiento a través del ejercicio de sus derechos con el acompañamiento de sus padres. En este caso puede ser de sus padres o no sus padres. Muchas de las sedes de envión son los equipos quienes acompañan en este proceso a los adolescentes, y cuando los padres no están los tutores. Cuando no hay tutores, nosotros como Estado tenemos la obligación de ir acompañando este proceso hacia los adolescentes. Ese es el sistema de las capacidades progresivas y es el sistema que tiene hoy, a diferencia de lo que era el viejo patronato, que el viejo patronato decidía sobre el menor, no se tenía en cuenta, esto es lo importante, no se tenía en cuenta en el marco legal la capacidad, no se lo tenía en cuenta como una persona al adolescente, sí con algunos derechos, pero no tenían margen de decisión. No era una persona con todo el paquete de responsabilidades y obligaciones que puede llegar a tener, hasta la Convención de los Derechos del Niño, y ya hoy más reforzada el Código Civil y Comercial, que apoya el paradigma y el nuevo paradigma de la Convención Internacional con el texto de la ley del Código Civil. Y hablar cuando antes se le consideraba, por ejemplo, a los alumnos como la otredad, como una tabula rasa que no tenía derecho a nada. Entonces, ahora, digamos, es importante lo que está ocurriendo. Claro, por eso digo el cambio de paradigma, o sea, si veíamos las películas de antes, el reglazo en la mano, o sea, tratarlos como sin que se escuche su palabra. De hecho, no tan lejos el típico comentario de no hables que los grandes están hablando, callate, o sea, hoy eso está cambiando y bueno, es bienvenido. Lo que sí nosotros como adultos tenemos que ver cómo vamos desarrollando ese acompañamiento. Hay una cosita más, por ejemplo... ¿Escuchan todos bien? ¿Me contestan por el WhatsApp? Porque no sé... Están diciendo de que sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Por ejemplo, lo que está ocurriendo a nivel, digamos, persona-objeto, ¿sí? Por ejemplo, hay un filósofo Baudelaire de Francia que dice que, bueno, digamos, le estamos dando toda la importancia al objeto y no al sujeto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que, bueno, quiere lucir su cartera nueva cara
cara, ¿sí? Lo resalta en una red social. Se viste para esa cartera, se prepara, saca la foto, y en realidad lo que está haciendo protagonismo ahí no es la persona sino el objeto. Entonces la persona pasa a ser porta objeto y deja de ser sujeto. Ajá. Entonces es como una dicotomía, digamos, lo que se está planteando de, digamos, crear todo el espacio para que el sujeto tenga sus derechos, y lo que la red social está haciendo por otro lado. Entonces es importantísimo que acá en Argentina se haya revertido toda esta situación de darle valor al sujeto, en este caso a los jóvenes. En este caso los jóvenes, los adolescentes y también los niños. Y los niños. Yo creo que hoy, pasala, que creo que hay algo que quiero comentar también respecto al nuevo paradigma, que está ahí. Hoy se mira el interés superior del niño. O sea, hoy los padres no pueden hacer lo que quieran con sus hijos, como tal vez antes, como yo decía, se permitía, hasta el castigo estaba permitido de alguna manera, corrector, hablaba el código de Vélez Sarsfield en su momento. Pero hoy toda la decisión y todas las decisiones de las distintas instituciones tienen que estar basadas en el interior superior del menor. Que es muy distinto, por eso yo pongo ahí, no confundir con el interés familiar. O con el de los padres, Vivi, porque Sí. Viendo esto se me viene a la cabeza muchas veces en el ejercicio libre de la profesión, cuando teníamos casos de familia. Sí, está todo. Nos están viendo y nos están escuchando. El de Sí, YouTube. el de YouTube. Sí. Comentaba que nosotros en el libre ejercicio de la profesión, cuando venían generalmente en los casos de familia, venían las madres o los padres y en un divorcio controvertido, como siempre nos pasaba, utilizaban a los chicos como trofeos de guerra, digamos. El chico no importaba si el nene quería ir con la mamá, si el nene quería ir con el papá, la discusión entre los grandes y el interés del grande por lastimar quizás al otro cónyuge prevalecía sobre lo que el chico quería, y ahora estamos cambiando todo eso porque el chico tiene la posibilidad de decir lo que quiere, de expresar sus sentimientos, y es escuchado en el juzgado. Antes no nos pasaba eso. Igual yo quiero destacar algo que como abogada de familia que he sido, si bien ya la convención existía, no siempre, como yo recalqué al principio, no siempre era vinculante esta cuestión. Sí, o sea, el claro. juez podía escucharlo y podía decidir otra cuestión. De hecho, bueno, seguramente me están escuchando algunas mujeres de las que le he llevado su caso, que sí, que muchas veces se los escuchaba, pero tampoco se respetaba. Exacto. Por eso el valor de esta videoconferencia hoy, o sea, de poder empoderar a los chicos y de poder empoderarlos a ustedes para que ustedes sepan qué es lo que se debe reclamar. Yo creo que no vamos a poder lograr que se visualice algo desde la justicia, en este punto que dice Eri, si no conocemos cuáles son los derechos. Te hago una consulta, Vir. Puede ser que, por ejemplo, ahora que hay tantas familias, digamos, conformadas por padres, madres, y los tuyos y los nuestros, que ahora, en vez de decir padre y madre, se diga responsables parentales. Sí, hay una figura en el Código Civil, o sea, se habla de responsable parental afín, que eso es el concubino que vive con la familia, con los hijos tuyos, inclusive, a ver, como son dos familias que se ensamblan, y uno es responsable parental afín del hijo del otro, de su pareja. Sí, eso está contemplado en el Código. Está contemplado en el Código, tiene también sus derechos. Pero bueno, quería destacar esto del interés superior del menor, que no confundirlo con el interés familiar, porque muchas veces se piensa, como decía Erika, que lo mejor para la familia es obligar al menor a determinada cuestión. Y acá el interés superior del menor puede estar dado por el interés familiar o no, ¿sí? O puede ser que tenga otros intereses donde la familia, por ejemplo, en un caso de violencia intrafamiliar, está sufriendo violencia, y ahí no tiene nada que ver su interés superior con el que puede llegar a tener el interés de su propia familia. Pasamos. Vamos a analizar dos artículos que son primordiales en cuanto a la utilidad que nosotros le podemos dar en las distintas sedes. Es el Código Civil y Comercial de la Nación, análisis del artículo 26. Esto lo pueden encontrar inclusive por internet poniendo Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 26, hay hasta artículos comentados.
Yo voy a dar acá mi percepción y mi propio análisis de lo que es el artículo. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Este es el principio general. En el derecho siempre hay un principio general y la ley establece las distintas excepciones. En principio, lo que quiere decir esto es que la persona menor de edad tiene menos de 18 y que toda persona menor de 18, en principio, tiene que ser representado frente a los distintos organismos a través de o hacer valer sus derechos a través de sus representantes legales. Ahora, aquí que el Código Civil y Comercial de la Nación da amplísimas excepciones y amplísimos derechos a los adolescentes menor de 18 años, que es lo que vamos a ver ahora. Paso. Sí. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, lo que comentamos hoy. El sistema de las capacidades progresivas dado en el Código Civil y Comercial a través de la ley. Que si no se entendió es el crecimiento y la autonomía que va desarrollando cada joven en su proceso hacia la adultez. El artículo dice que no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, los representantes legales no son los abogados, los representantes legales son los padres. Los representantes legales de los chicos, de los menores, son los padres. Si no tiene padres, son los tutores designados. Y si no son los tutores designados, será la institución correspondiente donde se encuentran alojados. Entonces ahí dice que en situación de conflicto de intereses con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. Acá le está permitiendo a los adolescentes... Apareció un señor ahí. Sí. De un NAC. Acá lo que habla es... Perdón, porque tuvimos a ver... No sé si estamos saliendo... Y no entiendo mucho el señor. Sí, avísale, Sí. por favor. Está escuchando. Capaz que está Claro, dentro de un bueno, NAC. continuamos. No sé si me están escuchando. Ahí se fue. Ahí se fue. Bueno, la autonomía o capacidad progresiva importa progresividad en el ejercicio de los derechos. Es decir, estamos frente a un proceso, que es lo que yo decía. Es el tránsito de la niñez a la mayoría de edad de manera gradual y escalonada. Ahí está la importancia. Acá dice algo muy importante el artículo, que es en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. Esto quiere decir, ahí está haciendo referencia a la figura del abogado del niño. A la figura del abogado del niño que viene también receptada dentro del nuevo Código Civil y Comercial y que debería estar ya en todas las localidades, por lo menos en las que yo conozco, funcionan dentro de los colegios de abogados de cada municipio. Con el abogado del niño, el niño puede intervenir en juicio sin necesidad de estar con sus padres. Sí con la intervención de lo que se llama el Ministerio Público, que es la protección que ellos tienen frente a los menores. Ahí, ya lo ven ¿Quién bien. era? Nos están Acá me dicen que ya nos están viendo bien. Bueno, continuamos. ¿Sigo? Sí. Derecho a ser oído, que era lo que les comentaba yo hoy. La persona menor de edad, dice el tercer párrafo del artículo 26, tiene derecho a ser oído en el proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. Ahí hablamos del menor de edad. Fíjense que empezamos con un principio general donde decía que la persona menor de edad sí o sí debería ser representada por sus padres o por sus representantes legales, que son los padres o tutores, y acá me está diciendo que el menor tiene la posibilidad de participar en las decisiones sobre su persona, ¿sí? Esto siempre teniendo en cuenta el sistema de capacidades progresivas del que hablábamos recién. O sea, que lo que quiero decir es que si el menor tiene entre 13 y 18 años, sobre la decisión, que va a tener mucho que ver la decisión a la cual quiere participar, porque puede ser una decisión que puede importar hasta riesgo de su vida, entonces ahí sí hay oposición de los padres en este sentido, puede haber oposición de sus padres en cada una de las decisiones, puede participar en juicio, pueden participar también los padres pueden oponerse a que él inclusive le haga un juicio a un tercero, por daños y perjuicios, por ejemplo, pero en este sentido, al final el que decide es el juez. Entonces puse acá yo, solo se escucha al adolescente y al representante legal en esta cuestión, salvo que los padres se opongan en juicio. Solo tienen en cuenta la opinión del adolescente. O sea, acá ahí está dada, dice la convención, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Querés leerlo, Edith? Sí. Acá. Dice textualmente:
Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. La disposición indica que apenas tenga edad suficiente para asumir una opinión propia, todo niño tiene derecho a expresarla en relación a todas las decisiones que le conciernan, y que los adultos están obligados a considerarla, lo cual debe ser garantizado por el Estado. Ello es particularmente importante en materia de pronunciamientos judiciales. Es importantísimo, los adultos están obligados a considerarla, digamos, es importante esto, porque antes no pasaba, Claro. digamos, dependía de la voluntad del adulto querer tener en cuenta o no esta opinión, y hoy por hoy la convención nos está diciendo Tiene que la tenemos la obligación, obligación al menos de tenerlo en hacerse cuenta. escuchar, de hacerse escuchar. O sea que el juez no puede decir que no ante una situación de ser oído. Y esto es algo muy importante porque ya no es, como decíamos hoy, el callate que lo están hablando los grandes. O sea, ya la palabra. Tiene voz propia. En los adolescentes y jóvenes yo siempre rescato dos palabras. La participación es importantísima y su palabra. O sea, creo que su palabra y la escucha de lo que ellos tienen, de lo que piensan, de lo que quieren, es fundamental en este proceso de las capacidades progresivas para que luego en la adultez pueda llegar a un proyecto de vida digno. Bueno, continuamos. Bueno, este es el más importante de los artículos. Que en las distintas recorridas también tuve diferentes consultas de los equipos técnicos, entre ellos, bueno, Torkins, que cuando estuve hace poquito charlábamos sobre esto, y creo que ahí fue donde dije urgente, tengo que dar esta charla sobre el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Sí, así, ahí salió. Ahí salió. Sí. El artículo 26, o sea, en lo que es tema sanitaria y derecho al acceso a la salud, el nuevo Código Civil y Comercial implementa una mayoría anticipada. Anticipada. El artículo 26 dice, lo voy a leer y lo voy a explicar, se presume que el adolescente entre los 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos. Ahora después vamos a ver qué es lo que nos dice la jurisprudencia sobre las distintas prácticas, que se las trajimos aparte. Ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. ¿Qué me está diciendo? Que cualquier persona de 13 años a 16 años tiene el derecho de ir a una salita y exigir atención sin necesidad de estar acompañado por un adulto. Tiene derecho de ir a un hospital, tiene derecho a ser atendido en cualquier cuestión que tenga que ver sobre decidir sobre su propio cuerpo, entre los 13 y los 16 años. Se respeta su voluntad. Acá no me interesa si el padre no está de acuerdo en que, por ejemplo, una chica de 13 años pueda acudir a asesorarse con alguna profesional o algún profesional sobre cómo debe tratar su vida sexual y reproductiva, por ejemplo. No tiene que estar el mayor. Esto es muy importante porque es habitual ir a una salita, una nena de 13 años, 14, decirle tenés que ir y volver con un mayor, y al final terminan sin ser asesoradas, sin poder acceder a distintos recursos que tiene la salud para las adolescentes y los adolescentes dentro de esta franja etaria que es tan delicada en cada una de nuestras sedes. Hay una restricción. Te habla de los 13 y 16 años. Puede acceder, no sé si lo tenemos en la próxima plaquita. A ver. No, vuelven para atrás, te lo voy a explicar. Acá dice, aquellos tratamientos que no resultan invasivos, que no comprometan su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Acá, por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas. No podrían decidir ellos entre los 13 y 16. Nada que sea invasivo sobre su cuerpo, pero sí pueden acceder. A ver, en cuestiones, por ejemplo, no sé, se quemó y quiere ser atendido, se lastimó, se siente enfermo. Profilaxis también en un hospital pueden hacerlo ahora. Sí. Eso a partir de los 13 años, mientras que no sea invasivo, se puede acceder. Por ejemplo, una chica de 16 años que se quiera hacer los pechos. Sí.
eso. No, por eso ahora lo voy a explicar Porque y ahora es vamos a invasivo, decir las claro. prácticas. Las cirugías estéticas son aparte de, digamos, lo que es estético es aparte de esto que estamos hablando. Tiene como un ítem aparte todo lo Sí. estético. Bueno, entonces, a partir, esto es de los 13, o sea, nada que sea invasivo. Una quirúrgica, como decía Ricardo acá, operarse las lolas, como se dice habitualmente, no sería factible porque es un procedimiento invasivo, porque requiere una anestesia general, porque es una intervención quirúrgica con riesgo de vida, con lo cual entre los 13 y 16 años no podría. Sí puede asesorarse, sí puede ser atendida en un control ginecológico, por ejemplo, alguna chica, sí puede un chico o una chica acceder a cuáles son los distintos tipos de asesoramiento para cómo tiene que tratar su vida sexual y reproductiva de aquí en Acá me llegó adelante. una pregunta. Sí, una pregunta, a ver. Ángeles Viña, hola Ángeles. Hola Ángeles. Pregunta, ¿el tratamiento psicológico también puede ser solicitado por el menor? Sí, el tratamiento psicológico no es invasivo. Entre los 13 y los 16 años puede, no sé si querés preguntarme algún caso puntual de qué edad tiene el menor, pero de 16 años para arriba no hay discusión y puede. Ahora vamos a verlo en la próxima placa. Y entre los 13 y los 16 años no es invasivo, salvo que estemos hablando de una posible cuestión de intentos de suicidio, por ejemplo, donde ya hay una intervención psiquiátrica y ya requiere medicación, que ahí sí sería invasivo para su vida. Ahí sí sería un poquito más delicado el asunto. Si es tratamiento terapéutico, puede un menor de edad, entre los 13 y 16 años, comportarse como si fuera un mayor para su terapia. Sí. Pasamos a la siguiente. Y esto es lo más importante, creo, de la charla. Mayoría de edad anticipada de salud. El Código Civil y Comercial, que hasta ahora esto no existía en ninguna legislación de la Argentina. La persona de 16 años, el adolescente, porque recordemos que los adolescentes es entre 13 y 18 años. El adolescente de 16 años, para la salud, es mayor de edad. Es mayor de edad. Puede hasta operarse sin compañía de un adulto, puede decidir distintas cuestiones. Hay algunas excepciones, con algunas leyes especiales como son, que las pongo ahí abajo si las quieren leer, que es la de trasplantes de órganos, porque, a ver, esto recordemos que el Código Civil es el principio general y después cada lugar va a tener sus leyes específicas. Entonces hablamos la de trasplante de órganos, la de salud mental, que es lo que yo comentaba hoy, en cuanto a internaciones, en cuanto a todo lo que puede llegar a provocar un daño para sí mismo, ahí sí. A ver, y Ángeles, te respondo lo que me preguntaste recién en este punto. ¿Cuándo el nivel de terapia habría que analizar? ¿Por qué se trata la petaterapia? Si eso va a significar un cambio en su vida tal que puede llegar a resultar invasivo para su propia vida o puede llegar a ser riesgoso para su propia vida. Si hablamos, como dije hoy, de un tratamiento psiquiátrico, si hablamos de la internación, si accede a terapia psicológica porque no está en una situación estable de salud psicofísica, en ese punto ahí vamos a necesitar de un adulto responsable. Por eso habla ahí de la ley de salud mental, y la ley de identidad de género también establece otras mayorías, la ley 26743. Esas leyes, si quieren, las pueden leer, las pueden buscar por Google, están todas online. Entonces, yo ahora les voy a pasar algunas prácticas que, por ejemplo, se desconoce hasta en los propios hospitales. A ver, el mayor de 16 años puede donar sangre. En cualquier hospital donde nosotros vamos, de la salud pública o privada, nos van a decir que tenemos que tener 18 años. Que los donantes tienen que tener 18 años. Ahí tenemos un artículo cada vez que tenemos que, a ver, en Torkins el otro día me comentaban que un chico se había quemado de 17 años y cuando llegaron al hospital, el hospital no lo quiso atender, con todo el riesgo que ello significaba, porque era menor de edad. Y en realidad era mayor de edad para la salud. Por eso se dice mayor de edad anticipada en salud. Es la única mayoría de edad. Vieron que antes se tenía muy en cuenta, inclusive se fue modificando, y bueno, ahora que está tan en boga el tema de la baja de la punibilidad o no, se establecen distintas mayorías. Nunca se había establecido una mayoría de edad a niveles de salud y en oportunidades de salud. Esta es la importancia, o sea, es el valor que se le da al propio adolescente, porque todas las demás medidas se piensan para la sociedad, pero acá estamos pensando en el adolescente, en que un adolescente pueda acceder
asesorarse de cómo tiene que cuidarse de ahora en adelante, sin necesidad de tener que contarle su propia vida sexual a los padres. O sea, pensemos que en algunos lugares, inclusive en algunas localidades y en algunas familias, cuando existe la familia, existe todavía esta familia patriarcal, donde no se aceptan inclusive las relaciones sexuales, o donde no, los padres pueden estar en un conflicto de intereses ahí con el adolescente, en querer que el adolescente, en asumir que el adolescente tiene relaciones sexuales y que quiere saber cómo se tiene que cuidar y cuál va a ser lo mejor para su salud. Lo mismo con un test de HIV. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero en realidad se hizo para... la ley está pensada para el adolescente, como hablábamos hoy, como sujeto de derechos. Acá está exclusivamente el párrafo, que yo se los puse arriba, pero está el párrafo de la ley. No sé si hay alguien que está preguntando porque está sonando el teléfono. No. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida del adolescente, debe prestar su consentimiento con la asistencia de los progenitores. El conflicto entre ambos, que ahí es lo que estamos hablando hoy, se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, hablando del adolescente, sobre la base de la opinión médica. O sea que si tenemos alguna discrepancia entre los progenitores o los tutores o quienes estén a cargo del menor en que él pueda acceder a algún tipo de tratamiento médico, tenemos que tener en cuenta, se va a tener en cuenta el interés superior del niño o del adolescente en este caso y la opinión médica. Que la opinión médica es muy difícil, por haber trabajado en la salud, es muy difícil la opinión médica y el desconocimiento que tienen los médicos frente al derecho es una cuestión también a resolver. Por eso es importante que cuando tengan un problema de estos ustedes puedan acudir a la ley, puedan acudir a estos artículos y puedan saber sobre todo cuáles son los derechos de los chicos. Y hacérselo saber también a ellos. O sea, que esta charla pueda llegar inclusive a que ustedes dentro de sus sedes puedan transmitirle esto. Ustedes verán la mejor forma. Tal vez esta es una charla más destinada a los que están a cargo del programa, pero sí con alguna cuestión lúdica, con algún taller, con algún tipo de trabajo para que ellos comiencen a conocer cuáles son sus derechos. Porque si no los conocen ahora van a llegar a los 18 y se terminó. Y ya va a ser tarde. Y creo que esto va a poder prevenir distintas cuestiones que hoy, por desconocimiento, no pueden acceder. Y esto, el que no poder acceder estamos sacándole una oportunidad al adolescente. Es una oportunidad de poder acceder a los servicios de salud del país y a los servicios de salud pública, públicos o privados en este caso. También es la lucha contra esta institución, porque uno va y se encuentra con esta negativa del médico de que siente que va a estar en falta o cree que va a cometer un delito o que cree que va a ser negativo que él realice estas prácticas a un menor, que está en contra de la ley. No están enterados, o si algunos están enterados todavía tienen miedo de ejercerlas sin la aprobación de los padres. Digamos, tendría que naturalizarse esto y darse a conocer. Muy poca gente lo conoce. Está bueno que nuestra gente de Envión puedan internalizar esta situación y puedan tener bien este conocimiento para que puedan defender a los chicos. Claro, ustedes pueden decir, bueno, pero hasta que no volvió con un menor, hasta que no volvió con un mayor, no pudo ser atendida o no pudo acceder a distintos recursos que hoy nos da la salud pública. Y creo que es primordial poder conocerlo para poder hacerlo valer. Y ahí está la palabra. Y ahí es cuando hablamos de la palabra del adolescente. La palabra del adolescente hoy es escuchada. No solamente es escuchada, sino que es receptada por un código civil y comercial que le está dando derecho a que él pueda acceder a distintas cuestiones que tal vez en la realidad hoy son negadas. Entonces, es primordial que ustedes sepan estos. Acá le da el derecho, inclusive le da la mayoría anticipada por distintas cuestiones que se ha tratado en lo que es la cocina de este Código Civil y Comercial, donde se ha discutido distintas problemáticas que afectan a los adolescentes y donde todavía lo patriarcal e inclusive el machismo de la sociedad piensa que no pueden acceder porque son menores, por decirles un ejemplo. Entonces ahí llegamos tarde y ahí es cuando ya no podemos retroceder. Pero bueno, estos derechos es importante que sepan que en la salud, vuelvo a repetir,
tienen una mayoría anticipada, que es a partir de los 16 años, son mayores de edad para la salud. Tenemos distintos, a ver si hay en la siguiente placa. Acá es cuando esta autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es la independencia, es la libertad que tiene el adolescente de poder elegir. A eso le llama el Código Civil y el derecho autonomía de la voluntad. A esta autonomía de la voluntad, como yo les decía hoy, hay distintos, entre los 13 y los 16 años, hay algunas restricciones. No es tan amplia como si la tienen los 16 años, sino que entre los 13 y los 16 años hay una restricción a la autonomía de la voluntad, que era, como yo les comentaba hoy, un tratamiento invasivo que comprometa su salud, un riesgo a su integridad física y si están corriendo un riesgo de vida. Como decíamos hoy, puede ser una intervención quirúrgica, pueden ser infinidades según la cuestión, por eso tiene que ser analizada por la decisión del joven e inclusive la opinión médica sobre qué es esta cuestión. Teniendo en cuenta que la opinión médica siempre va a ser expulsiva por ahora, no en todos los lugares, pero sí es muy expulsiva por el desconocimiento que hay a veces en derecho sanitario en algunos hospitales y clínicas de la Argentina. Les voy a mostrar el Power, el cuadrito. Esperen, que acá hay distintos comentarios. Está participando José Cepaz, está participando Puan, está participando Villarino, está participando San Pedro, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Está participando Carmen de Patagones, muy contenta con lo que podemos llegar a hacer con esto y con lo que vamos a poder hacer en este ciclo de charlas que iniciamos hoy. Ahí tenemos distintos ejemplos. Es que cuando salió la ley, que fue en el 2015, todavía no teníamos la jurisprudencia para poder definir qué era invasivo y qué no era invasivo. Nosotros los abogados nos íbamos a ir enterando según lo que iban diciendo los jueces, porque ahí está dado lo que es la interpretación de la ley y lo que cada uno puede ir interpretando en función al interés superior del niño, al sistema de capacidades progresivas y según la opinión médica, ¿no? Que son las distintas pericias que va a tener un juez para tomar una decisión final. A lo largo de estos 2 años, por suerte, hubo distintas opiniones con algunos fallos que nosotros pudimos recabar, donde nos dicen qué cosas se consideran invasivas que se puedan hacer entre los 13 y los 16 años y qué cosas se consideran no invasivas y que ya se pueden hacer a partir de los 16 años. Esto es muy importante porque es un ejemplo que, si bien, repito, no es vinculante, esta es la mayoría de los jueces dijo esto en un estrado. No es algo que esté reflejado en una ley. La ley sigue siendo la normativa, como ahí les puse, el artículo 26. El artículo 26 es el que nos marca el derecho a la salud y el derecho a acceso a la salud que tienen los chicos y las chicas. Ahora, estos párrafos, estas distintas prácticas, que queden claro, no están en ninguna ley. No lo dice la ley. Lo dijeron los jueces en función a cada caso en particular que se han ido presentando ante los juzgados. Lo que podemos aclarar para los que no son abogados, que lo que dicen los jueces, si bien no es la ley misma, sirve como un antecedente para futuros casos. O sea, en la ley sería imposible que taxativamente nombre cada uno de los casos que pueden ir surgiendo, pero de esta manera los jueces, al ir hablando de cada uno de estos temas, van sentando un antecedente. Entonces, si un juez a mí me dijo que la vacunación de un chico de 13 años se presume su autonomía porque es un acto no invasivo, yo ya sé y podría afirmar que los chicos de 13 y 16 años pueden ir a vacunarse sin presencia de los padres que tienen que vacunarlos. A eso se refiere Vivi, creo, cuando nombra la jurisprudencia, digamos. Es lo que dicen los jueces acerca de la ley, la interpretación que el juez le da a cada uno de los casos particulares. La ley nos nombra lo general y la jurisprudencia nos va nombrando y nos va ayudando en cada caso en particular. Exacto. Lo que sí uno tiene esto para apoyarse, si uno tiene que discutirlo frente a algún hospital, además de la ley, vamos a tener distintos fallos que nos marcan esta cuestión. Entonces ahí hablamos que el principio general
dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, que es el principio general y ya vimos que hay un montón de excepciones a la regla, gracias a Dios. Vacunación. En el tercer párrafo sí se dice que hay una presunción de autonomía que es un acto no invasivo, o sea que a partir de los 13 años se podría vacunar solo un menor de 13 años. Extracción de sangre y otros estudios no invasivos, ecografías, radiografías, también a partir de los 13 años. Testeos de HIV-Sida, importantísimo. A partir de los 13 años pueden ir solos y son obligados a atenderlos. Preservativos anticonceptivos, a partir de los 13 años, que es ahí respondo a tu pregunta, Richard. Sutura, a partir de los 13 años hay una presunción de autonomía que es no invasivo. Pasamos a la siguiente. Colocación de yeso a partir de los 13 años, colocación de DIU a partir de los 13 años. Operación, ahí dice algo importante. Dos cosas la colocación del DIU. Consentimiento adolescente, que es distinto al asentimiento de los representantes legales y por actos invasivos. Ahí hay que destacar la diferencia entre consentimiento y asentimiento. El consentimiento es la autonomía, es la decisión, es la autonomía de la voluntad del adolescente. El consentimiento para el derecho está formado por varios componentes. El asentimiento no. El asentimiento es como el asentimiento del cónyuge cuando va, yo soy propietario de una camioneta o de un auto, un bien registrable, y quiero vender. Entonces necesito el asentimiento del cónyuge, que yo no le voy a pedir permiso a mi cónyuge, pero de alguna manera va a tener que avalarlo. Es como una especie de aval que no tiene la decisión, teóricamente, pero sí el consentimiento. El consentimiento es la decisión, es la voluntad, ¿cómo se decía en el derecho? Del discernimiento. Discernimiento, capacidad. Intención y voluntad. Discernimiento, intención y voluntad. Por esos tres componentes está constituido el consentimiento. El asentimiento no. El asentimiento es simplemente un aval. Ahí dice que con la colocación del DIU necesita el asentimiento de uno de los padres o de una persona mayor. Más allá de que tenga los 13, o sea, puede acceder a los 13 años, pero tendría que ir, se considera en algunos lugares como acto invasivo. La operación quirúrgica, también con consentimiento del adolescente. Ahí dice tratamiento oncológico, operación riesgosa. Ahí sí necesita el asentimiento de los padres. Y a partir de los 16, cuando digo acá, es entre los 13 y los 16 años el asentimiento. A partir de los 16, acordémonos que ya es mayor de edad. Para la salud. Actos no invasivos e invasivos de cuidado del propio cuerpo. Adolescentes de 16 a 18 solo con su consentimiento. Los no invasivos. Ahí hablábamos de las distintas operaciones. Operación mutilante, por ejemplo, cambio de sexo. Ahí habla de mayoría de edad, menor de edad, consentimiento de la persona, menor de edad más autorización judicial. O sea, si sos mayor de edad lo podés hacer a partir de los 18 años, el cambio de sexo. Ahora, si tenés 16 años, que es la edad a partir de la cual la salud te considera mayor, en este caso, por la ley especial que yo les mencioné antes de identidad de género, se necesita el consentimiento del menor de edad y se necesita también autorización judicial. Y te dice ahí, ¿por qué? Te dice, viste, excede el campo del cuidado del propio cuerpo. Te está diciendo que ya deja de ser algo propio y que excede a la propia voluntad. Bien. Pasa al otro. Sí. ¿Hay alguien que pregunta algo? No, hay gente que no nombramos, Guido, Labardén y Lomas de Zamora, que están mirando también. Jorge Santoro. Bueno, muchísimas gracias por participar. Pueden ustedes después pedirnos distintas temáticas para que nosotros traigamos distintas personas especializadas en la materia. A mí, quise inaugurarla yo por la rapidez del asunto que me pareció darle la importancia que se merece al acceso a la salud, en este caso de los adolescentes. Tratamientos integrales hormonales, ahí sí, por la ley de identidad de género, artículo 5, artículo 11, consentimiento de la persona menor de edad y grado de madurez y consentimiento de ambos progenitores. Bloqueadores hormonales, a partir de los 10 años, con su consentimiento y asentimiento de ambos progenitores. Ligadura de trompas o vasectomía, mayoría de edad, excede el campo del cuidado del propio cuerpo, según ellos. Cirugía estética no reparadora, mayoría de edad también. Ahí estaba lo que vos preguntabas. Pasamos. Acerca de lo estético. Tengo que volver. Acá terminamos con derecho a la salud y hay dos plaquitas más que yo las quiero nada más que nombrar para que sepan que está dentro de los cambios del Código Civil. No me quiero extender mucho porque sé que están todos trabajando.
no sé si abrimos a preguntas o terminamos, porque son 2 plaquitas. Son 2 derechos, bueno, son 2 derechos más que tenemos. Tengan muy en cuenta esto para la salud, ahora si me quieren preguntar alguna cuestión en general. Sí. Y voy a hacer mención a otros 2 derechos que ya saliendo ahora del tema de salud, que es la aptitud para estar en juicio. Yo acá les menciono los artículos porque la realidad no era mi intención, es ir explicándole a través de la palabra de la ley y de la experiencia personal que podemos llegar a tener nosotros en cuanto a las distintas prácticas y realidades que nosotros vivimos a diario con cada uno de los casos. No fue la intención transcribir artículos, pero bueno, yo se los nombré ahí por si ustedes después luego lo quieren leer. Son 4 o 5 artículos a partir del 677 del nuevo Código Civil y Comercial, que ahí se los resumí muy pequeño, que dice: en principio general se establece que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para intervenir en un proceso conjuntamente con los progenitores o de valor autónoma con una asistencia letrada. Ahí inclusive el niño, el adolescente puede iniciar a juicio a sus padres por cualquier motivo con representación letrada. Por eso ahí dice, conjuntamente con sus progenitores o de manera autónoma, o sea que pueden solos. Solito. ¿Cómo? Él solito con un abogado. Él solo con un abogado podría iniciar hasta juicio, por ejemplo, de alimentos contra alguno de los padres o inclusive ambos progenitores, porque no pasa alimentos, por ejemplo. Es muy normal y es muy habitual en cuestiones de familia. Y esto tengámoslo en cuenta, porque en el derecho tampoco se utiliza mucho la figura, y creo que ustedes, como equipos de envión y como responsables de las distintas sedes, es importantísimo que estos lo sepan, porque es muy difícil que el adolescente llegue solo a un colegio de abogados a pedir un abogado para hacerle juicio a sus padres. Entonces es muy importante que ustedes, como representantes de los distintos gobiernos o de las distintas organizaciones, que por ser además un programa de responsabilidad compartida conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, son agentes del Estado, donde pueden acompañar y hasta tienen por ahí la responsabilidad de acompañar a algún menor donde se pueda iniciar alguna causa o lo que fuera y pueda contar por el asesoramiento del abogado del niño. Y en los lugares, en las localidades donde no hay abogado del niño, hay que exigirlas, hay que pedirlas, hay que reunirse con el colegio de abogados, hay que pedir la figura. Los colegios de abogados, los distintos colegios de abogados de las localidades tienen comisiones que tratan estos temas, tienen comisiones de familia, donde hay una exigencia para que el abogado del niño, por ejemplo, el Departamento Judicial de San Isidro tiene abogado del niño, tiene un abogado del niño muy comprometido, que trabaja con todo el Departamento Judicial, que se puede acudir, que tiene horarios de atención, que tiene asesoramiento jurídico y es gratuito. Así que ello habría que acceder. Sí. Es más, el otro día cuando estuvimos en las jornadas de UNICEF salió el tema de la figura del defensor del niño, que se está luchando para que se instale, que si bien tenemos la ley, todavía no está reglamentada, pero que es una figura muy importante y que desde distintas instituciones se está luchando mucho para que se pueda instaurar esta figura del defensor del niño, que es muy importante que la tengamos. Sí, porque es hacer valer la palabra de la que hablábamos hoy, y hacerla valer frente a los estrados. Pasamos. Bueno, finalizando, les dejo acá unos links muy interesantes que es para que puedan acceder a material. Así que pueden tomarle una foto. Igual esta charla va a estar subida a la plataforma de la página virtual, de las aulas virtuales, las distintas cohortes de las que se han participado, y hasta un link, no sé si se puede poner, Ricardo, sí. Un link aparte con esta conferencia para que la puedan escuchar los que no han podido participar, y si después la quieren volver a escuchar o me quieren hacer preguntas a mí, se puede hacer. Las primeras son las páginas del Ministerio de Salud, el número 1, que yo ahí hago referencia a los distintos protocolos que tienen obligación toda la salud pública y privada del país, de la provincia, en este primer caso, del país más abajo, el número 3, y el número 1 y el número 2 se accede a distintos protocolos de cómo tienen que actuar y qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes llegan con un adolescente al hospital con alguna cuestión, por ejemplo, de violación, de violencia, de abuso sexual infantil o lo que fuera. Ahí están los distintos protocolos, que son 4, en esa página y en ese link que les dejé,
y que está muy interesante, que si bien habla del primer nivel de atención, es el primer nivel de atención, pero no es, lo diferencio con la atención primaria, no tiene nada que ver con la salita de atención primaria, es el primer nivel de atención, que es muy distinto a lo que puede llegar a ser la atención primaria de la salud. Esto lo digo para diferenciar en las distintas salas que puede llegar a ver en las distintas localidades. Sí, al decir primer nivel de atención, es el primer contacto que tiene cualquier adolescente, niño o niña abusado frente a un hospital. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que exigir? ¿Cuáles son los tiempos para los que ellos tienen que decidir en virtud de algunas cuestiones inclusive que no necesitan ni siquiera autorización judicial, sino que lo dice la letra de los protocolos? Por eso me pareció importante. También están adicciones y salud mental en lo que es el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Y también está el Ministerio de Salud de Nación, que si bien, a ver, esto lo quiero recalcar para las distintas provincias inclusive, el Ministerio de Salud tiene lo que es el Protocolo Nacional de Salud, que puede adherir la provincia o no, pero siempre se puede usar de fundamento en las distintas, se puede usar de fundamentos en las distintas cuestiones o en los distintos casos cuando uno accede. Y lo importante, allí en el primero está inclusive cuando algún menor es violado o violada, qué es lo que se debe, cuál es el kit de violación, el famoso kit de violación del cual muy pocos hospitales conocen. Es eso también un trabajo dentro de cada uno de los distintos municipios y localidades, tratar de que todos conozcan cuál es el procedimiento ante una violación, ante un abuso, que los servicios locales lo conozcan y ver cómo se tiene que proceder y que ustedes conozcan qué es lo que ellos tienen que hacer para poder exigirlo. Después está el número 4 que pusimos, ahí está en los distintos programas, está la línea 102, 102, que habla sobre, ahí puede llamar directamente el adolescente, es una línea brindada hoy por el organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, y es una atención permanente con asesoramiento permanente en las distintas problemáticas de los adolescentes. Los podemos usar nosotros también como equipos técnicos, así que se puede llamar y se puede utilizar. Sí. Sí, no, quería avisarle que ya está habilitado, digamos, equipos técnicos. Bueno. Que ya estamos finalizando. Si quieren ir dejándolas y yo las voy a ir contestando ahora cuando terminemos. Y el número 5 es la guía de UNICEF. Ahí tienen el material muy interesante. Les puse dos cosas. Está el videito, ¿no? Después. Sí. Es una guía, a ver si las puedo mostrar de acá. Es la guía para cada adolescente una oportunidad. Que ahí están los datos estadísticos. Les muestro la tapa para que puedan bajarlo luego a través de internet. Tiene datos estadísticos muy interesantes y una posición sobre la adolescencia que ha adoptado UNICEF, y para que podamos visualizar las distintas cuestiones para poder nosotros como agentes públicos poder abordar los distintos temas y saber los números reales. Habla de unos números de suicidio adolescente que son tremendos, alarmantes. No sé si habla del año 2016, 435 casos de suicidio, que accede ampliamente, por ejemplo, los casos de femicidio, y está muy invisibilizado. Y esto pasa, y pasa que los chicos se dañan, y pasan que los chicos se viralizan cuestiones de suicidio, hay juegos, en toda esta vulnerabilidad de los adolescentes, en todas estas barreras que existen entre los adolescentes, de ya ser vulnerables porque están atravesando una etapa donde están descubriendo sus distintas identidades, su identidad de género, su identidad como persona dentro de su proyecto de vida, o sea, donde están transitando distintas cuestiones psicofísicas y se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Muchos adultos aprovechan estas circunstancias a través de las redes sociales y a través de los distintos puntos para... ¿Se cortó? Se cortó la transmisión, me está diciendo Silvina de San Pedro. Bueno. A ver, no sé, quizás. ¿Me escuchan, por favor? Si alguien... Bueno,
Yo continúo Sí, porque Sí, creo que se ya está volvió. grabando. Bueno, disculpen. Les decía que son las dos muy importantes en este tema de redes sociales, de suicidio adolescente. Habla de los derechos que yo les mencionaba en la primera placa. Es la verdad un material muy interesante y que está, les sugiero que lo lean porque va a estar muy interesante luego trabajarlos y los vamos a ir trabajando desde el programa, desde el ministerio, cada uno de estos puntos y vamos a diseñar distintas políticas para poder paliar estas cuestiones. Por eso es que les pedimos permanente ayuda. Estamos acá en Modernización, que nos están ayudando con una plataforma de datos donde ustedes van a poder cargar y nosotros vamos a poder ir visualizando las distintas necesidades de todos los lugares para ir llegando a todos lados e ir paliando ir ayudando a nuestros adolescentes. Y por último, tenemos, ahí les puse, hay una guía que es la guía de convivencia digital, que ya se los había mencionado en el encuentro en Mar del Plata, que habla sobre grooming, sexting, distintas problemáticas que tienen que ver con el acoso virtual y cómo manejar las redes sociales con los adolescentes, que también es muy interesante. Así que bueno, utilicen eso y no sé, respondo preguntas, no sé si tenemos alguna. No, Acá me dicen que Deró está también participando, les mando un fuerte abrazo San y un Miguel. agradecimiento, San Miguel también. Creo que lo fui mencionando a todos. Espero que les haya servido. Quiero terminar con un videíto que también está dado por UNICEF y que también estuvo en esta jornada y que me pareció muy interesante. Vamos a escucharlo y después piensen si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Ya. Ahí va. Pantalla completa. El equipo enviando el ministerio. ¿Tendré que apagar el parlantito?
me parece que es un derecho que se debería garantizar y que está faltando hacerlo. Que invierta más en las escuelas, porque la educación es fundamental. Una reforma general al sistema educativo secundario y primario. Tiene que haber una educación sexual para todos los chicos y chicas del país, de cualquier escuela privada, pública, lo que sea. Y también tiene que haber anticonceptivos para el acceso de todos. Lo que haría es pedir que haya una comisión de jóvenes en el Congreso para que sea realmente inclusivo y realmente sean las voces nuestras. Ser adolescente es una experiencia linda porque no se puede ser adolescente para toda la vida. Sentirse rechazado, pero la energía que tenemos los adolescentes, la forma de expresarnos que tenemos, no logra igualarse a ninguna otra. Disfrutar mucho, disfruto todo el tiempo. Es un lío y es ser un lío. Es también una etapa de crecimiento tan confusa en la cual cometés tantos errores que no te das cuenta cómo eso puede ser una etapa de crecimiento, que lo ves finalmente en retrospectiva. Terminar una etapa de niño y empezar a pensar como adulto, pero también puede ser que te vuelvas como más tonto. Ser adolescente es ser un problema, pero disfrutar. Vas viendo de que estás creciendo, te estás poniendo bien, o a veces te estás poniendo peor, un poco gordito o algo así. Pero es una etapa para cambio. Ser adolescente es ser cuestionado por la sociedad por un montón de estigmatizaciones y estereotipos y cosas que se dicen sobre los jóvenes. Y los jóvenes cuestionamos a la sociedad que nos cuestione. Para mí ser adolescente es algo muy complicado. Me parece que el adolescente es una fuente muy importante de ideas, ¿no? Creo que el adolescente lo que hace es conocer y a partir de ese conocimiento que absorbe generar ideas nuevas. Y los jóvenes cuestionamos a la sociedad. Qué importante escucharlos, ¿no? Bueno, acá finalizamos. Quería agradecer también al equipo del Ministerio, a Mari Carmen, que nos acompaña, a todos los chicos y las chicas que están ahí, que es un equipazo, y que sin ellos no podríamos estar nosotros tres acá conversando, que se están ocupando allá de otras cuestiones, y aunque tal vez no tengan la imagen tan visible, están presentes en cada uno de nuestras acciones. Así que bueno, agradecerles y pedirles que propongan distintas cuestiones, más allá de que nosotros ya tenemos un cronograma con distintos ciclos de charlas que pueden llegar a ser útiles. Tal vez ustedes en cada una de las localidades les gustaría que tengamos, no sé, seguramente el organismo de niñez y adolescencia hablando sobre alguna temática, sobre responsabilidad penal juvenil, sobre distintos temas de protección y promoción de derechos, así también como el área de educación, el área de salud está disponible para cualquier tema que ustedes quieran charlar e inclusive interactuar en esta instancia. Prometemos mejorar para la próxima y, como decía el video, no dejemos que los adolescentes piensen que son un problema para nosotros, sino que escuchémoslos y actuemos en consecuencia y tomemos esta hermosa tarea que hoy nos toca de estar cerca y con una población que hoy por hoy está siendo tan cuestionada, y no dejemos que ellos tengan esa visión de nosotros, de que nosotros pensemos así de ellos como se decía ahí en el video de UNICEF, sino que tratemos de trabajar para revertir inclusive este pensamiento y que los jóvenes y los adolescentes puedan también trabajar para que tener un bienestar y sentirse más cómodos, más seguros y llegar más tranquilos a su adultez. Así que bueno, gracias, saludamos a todos y bueno, muy felices y agradecidos de que nos hayan acompañado. Va a estar online en el aula virtual. Gracias.